Amén, que el Señor les bendiga. Por gracia de nuestro Señor me tocó a mí la bendición, se me dio de poder compartir el mensaje hoy, ¿ya? Hace un mes atrás aproximadamente, como a quincena de marzo, por ahí no recuerdo bien, fue el último domingo que estuvimos juntos como iglesia, nosotros aquí en la congregación, aquí en Iglesia GC, ¿ya? Y fue la última vez que me tocó a mí compartir el mensaje. Quedamos en el versículo 16 de la epístola de los Efesios, ¿ya? Así que los voy a invitar a que se dirijan a la epístola de los Efesios, capítulo 4, ¿ya? Hoy día vamos a exhortar desde el verso 17 al 24. Amén. Si usted lo encuentra, ponga amén. Amén. Bueno, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Dice la palabra del Señor, la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre Santo, por medio del santo nombre, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti, anhelando más de ti, Señor, ante tu trono, Dios mío, porque te necesitamos. Señor, sin ti no somos nada, y es por eso, bendito Rey, que nos dirigimos hoy en adoración, con un corazón dispuesto delante de ti, a pedirte, Señor, que seas tú limpiando nuestra mente, nuestro corazón, de todo aquello, Dios mío, que pueda entorpecer, que podamos oír, que podamos meditar, Señor, hoy en tu palabra, que podamos tomar consejos, Señor. Ayúdanos, Señor. Amén. Bendice, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, en paz, en quietud, Señor, para que podamos recibir esta bendecida palabra y que produzca, Señor, vida en cada uno de nosotros, en aquellos que en este momento lo están viendo, o en aquellos, Señor, que en algún momento también la verán en alguna ocasión, Señor. Amén. Por favor, te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo a través de mí, para poder, Dios mío, predicar con denuedo esta palabra. Y también, Dios mío, que seas tú convenciendo a aquellos que van a oír, Señor, esta palabra, para que nuestra forma de pensar, que quizás estaba errada, sea renovada, Señor. Amén. Conforme a tu palabra, en lo que tú nos guías, en lo verdadero, en lo puro, en lo santo, en lo recto, Señor. Y podamos ser cada vez más y más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias, bendito Rey, por esta oportunidad. Quizás no estamos, Dios mío, reunidos físicamente, pero estamos conectados igual. Se nos ha enseñado, Señor, a través de la epístola de los Efesios, que estamos unidos, que esta unidad, Dios mío, tú la lograste por medio de la cruz. Y que tenemos un mismo Dios, un mismo Espíritu, Señor, el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, que si bien no estamos físicamente, igual, Dios mío, en ti somos uno. Y hemos venido a eso, Señor,
a estar contigo, a recibir palabra de aliento si estamos cansados. Que aquel que oiga, Dios mío, esta palabra, sea, Dios mío, revitalizado. Quizás si perdió la fuerza, se le vuelvan a dar. Y aquellos, Señor, que en algún momento se han desmotivado, se vuelvan a motivar. Que aquel que se está desviando pueda volver al camino. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, bendito Jesús. En tus manos, en tu santo nombre, amén. Bueno, Amén. cuando veníamos exhortando esta epístola a los Efesios, ¿ya? Los primeros 3 capítulos habíamos dicho anteriormente que me habla acerca de las bendiciones espirituales que Dios nos concedió a todos aquellos que somos hijos de Dios, ¿ya? Y en el momento preciso en que Dios hizo todas estas maravillas. ¿Cuándo lo hizo? Tuve que ver algo yo en eso. Tuve que ver algo yo en que Cristo me alcanzara, que me escogiera. No, sino que me enseña que es por gracia de Dios y para alabanza de su gloria. Que nosotros todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Que ninguno de nosotros era bueno. Estábamos muertos. Como bien se nos dejó en claro y fue de forma enfática decirnos que éramos unos delincuentes espirituales. No tuvimos arte ni parte en todo esto. Que Dios nos bendijo ya, que estamos bendecidos. Pero de acuerdo a estas bendiciones que nos hacen mirar al cielo, que nos hacen glorificar a Dios, también se nos dan responsabilidades. Y es en base a esas responsabilidades que Pablo empieza a exhortar desde este capítulo 4 hasta el capítulo 6 de esta epístola a los Efesios. ¿Cómo es que debemos de andar ahora en esta nueva vida que se nos dio? ¿Cómo es que debemos de dirigirnos? ¿Cómo es que debe de estar nuestra forma de pensar? Que todo tiene que ser cambiado, que ya no somos iguales, que ahora somos miembros de la familia de Dios. Es por eso que en este capítulo 4, del verso 1 al 6, como se nos predicó con anticipación, se nos llamaba a mantener la unidad en el Espíritu. Que no es que nosotros hicimos esta unidad, sino que debemos de preservarla, ¿ya? Que debemos de soportarnos lo uno a lo otro, como nos decía aquí, que nos decía que teníamos que andar con humildad, con mansedumbre, con paciencia, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y también nos decía que son más cosas las que nos unen que las que nos separan, que tenemos un Dios, tenemos el mismo Señor, compartimos el mismo bautismo, tenemos el mismo Espíritu Santo. Pero también se nos enseñaba del verso 7 al 13 que Dios igual nos hizo uno. Somos unos con Dios el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Somos uno con todos aquellos que forman parte ahora del pueblo de Dios. Pero eso no quiere decir que seamos todos iguales, sino que Dios nos dio dones a cada uno. Todos tenemos tareas diferentes, todos tenemos roles diferentes. Y en esos roles nos ayudan ¿para qué? Para que la iglesia se edifique. Y así podamos llegar a la meta que Dios estableció para nosotros. Que nos parezcamos, que seamos imitadores y que lleguemos a ser a la imagen de su Hijo Jesucristo. Nos dice, y lo que recalcaba también anteriormente en los versículos del 14 al 16, que teníamos que seguir creciendo y madurando en el Señor, que no nos podemos quedar estancados, que no hay tal cosa de que yo ya me conozca todo, sino que tenemos que llegar a una madurez, hasta que todos, ni siquiera, como decíamos que muchos dicen, la salvación es personal, sí, pero Dios no nos llamó a ser individualistas, sino que formamos parte de un cuerpo, nos tenemos que ayudar los unos a los otros, que la alimentación que recibo yo al estar en mi relación personal con Cristo, mientras más busco de Cristo, es lo que más se resaltaba en la predicación pasada, el 15 de marzo aproximadamente, no recuerdo bien la fecha, se nos decía que mientras más unida yo estoy a Cristo, mi corazón más lleno de Él va a estar. Entonces, como dicen, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Voy a hablar de Cristo, voy a confiar más en Él. Y eso es lo que yo voy a transmitir. Entonces, cuando yo esté con el pueblo de Dios y cada uno de mis hermanos ya tuvo su intimidad con Dios, no solamente un día en particular, sino que cada día es necesario buscarle cada día. Esto va a arder cuando nos unamos. Esto va a arder. Y ahora, hermanos míos, vamos a hablar acerca de qué?
de dejar atrás el viejo camino, el viejo hombre, el camino de pecado. En base a todas estas cosas que le he compartido en este momento, que es un breve resumen de lo que se ha pasado ya. ¿Bien? Ahora Pablo nos llama a dejar ese camino atrás, porque ahora somos nueva creación de Dios, tenemos nuevos propósitos, como lo vamos a ver hoy en esta predicación. En el verso 17 nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Cuando me habla de esto pues, conecta con todo lo que les dije anteriormente, que ahora somos parte de la familia de Dios, que ahora tenemos a nuestro favor una innumerable e inagotable fuente de bendiciones a mi cuenta, que antes estaba llena de delitos y pecados, así. La de Cristo estaba vacía, la mía estaba así, llena, negra, pero Cristo tomó todo esto, lo puso a su cuenta, y mi cuenta quedó vacía, pero no la dejó vacía, sino que las bendiciones que Él tenía, porque Él es justo, recto, santo, y no había pecado en Él, por eso Él venció en la cruz, vivió una vida santa, sin ningún tipo de mancha. Su justicia fue pasada a mí, y ahora yo tengo a mi cuenta, a mi favor, una innumerable cantidad de bendiciones espirituales y que no se agotan. No se agotan. Y eso, por eso se nos dice, esto pues, ¿ya? Por esto, Él nos dice, Pablo, de que requiere en el Señor. Y ese requiero está revestido ¿de qué? De autoridad. Porque recordemos que Pablo, Dios lo escogió como el apóstol a los gentiles. Entonces Cristo mismo hablando, que nos está diciendo que no andemos como los demás, como aquellos que no tienen a Dios. Que eso, en el original, la palabra gentiles me habla de los que no conocen a Dios. Nosotros sí le conocemos, o no le habemos conocido. Nosotros recibimos el mensaje, o no realmente lo recibimos. De ahí que debemos responder a esa pregunta, analizarnos y ser sinceros. ¿Bien? Y que el Señor sea guiándonos también en esta palabra para que la recibamos. Y no es que le esté hablando yo, como diciendo, oh, la hermana Yobi, que no sé, que cómo habla así. No. Hermano, aquí Pablo, como dice la otra traducción, dice, en la TLA nos dice, ahora les pido de parte del Señor Jesús. O sea, ni siquiera habla por su propia cuenta, sino que es Cristo mismo enseñando. Es Cristo mismo, que ya no vivan como el resto, que ya no vivan como el resto. ¿Ya? Que así como se nos dan bendiciones, y pucha que nos gustan las bendiciones. Hay muchos que les gusta, recibe la bendición, dicen, ¿o no? Y les gusta, Señor, bendíceme, nos gusta la bendición. Pero cuando se habla de responsabilidad, ahí las cosas empiezan a cambiar. A ella no nos gusta tanto, Pero así como tenemos bendiciones, se nos exhorta a andar conforme al llamado que ahora tenemos, que ya no somos iguales que antes. Nosotros antes estábamos en oscuridad, pero ahora hemos venido a luz, ¿ya? Y es por eso que se nos dice que ya no andemos como los otros gentiles. Si bien ahora somos gentiles, regenerados por la gracia de Dios. Los demás no. Ellos no tienen a Dios. No lo tienen. Y es por eso que se nos prohíbe andar como el resto. Como aquellos que tienen un patrón de conducta errado. Que tienen costumbres que no corresponden. Así andan. Sin esperanza, sin Cristo por la vida. Pero nosotros no. Y ahora se nos empieza a describir esta forma en que andan estos gentiles. Y enfatizando desde ya que nosotros no tenemos que andar así. En primer lugar se nos dice que andan en la vanidad de su mente. ¿Ya? Cuando me habla la palabra vanidad, en el original me habla de algo vacío, de algo necio. Pero no solamente eso, sino que algo inútil, algo perverso. Y cuando se refiere a mente, me está hablando del asiento de los sentimientos y emociones, de la forma en que piensa, en que se siente, de la inclinación moral, de la disposición que tiene esta persona. Me está diciendo que todo eso, los sentimientos, emoción, la forma de pensar, sentir, disposición, inclinación moral, está vacía,
es necia, es inútil y perversa. Eso es lo que me está queriendo decir aquí cuando dice que no andemos como ellos. Porque ellos andan sin Dios, andan con su mente vacía, necia, inútil. Y esto no me quiere decir, hermano, que ellos no puedan tener metas intelectuales. Recordemos que en la primera predicación a los Efesios que tuvimos hizo un contexto histórico en base a lo que ahí sucedía. Y ellos tenían grandes logros a nivel intelectual. Ellos le iba muy bien también, por eso mismo. Tenían grandes riquezas, le iba bien en la economía, pero eso no les sirvió de nada en la búsqueda de Dios. Y eso es lo que pasa también a la humanidad. Y bien como dice aquí, ¿por qué? ¿De qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Pueden tenerlo todo, pero si no tienen a Cristo no sirve de nada. Pueden tener mucho conocimiento, pueden tener mucha cultura, pueden conocer muchas lenguas, ir a conocer muchos lugares. Pero si no tienen a Cristo, carece esto del real significado. ¿Por qué? Nosotros mismos, hay un verso en Proverbios, cuando lo decimos este versículo, a veces no sabemos de memoria. Cuando dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Por eso les digo, no es que ellos no puedan tener logros, tienen logros, llegan muy, muy lejos, llegan muy alto. Los mismos griegos esto tenían, le iba bien en el arte, en la filosofía, les gustaba saber. Pero eso no les ayudó en la búsqueda de Dios. Y muchos de ellos, en vez de acercarse, de ver todas las cosas que contemplan, decir, sí, se nota que hay algo detrás de ellos, que hay un creador. No, sino que se niegan a creer de que hay alguien superior. Se niegan a eso. Y es por eso que muchos, profesando ser sabios, terminaron siendo necios. Entonces, eso realmente es un verdadero tirón de oreja para nosotros. Porque no debemos de andar como ellos. Ellos andan en la vanidad de su mente. ¿Y por qué andan en la vanidad de su mente? Continuemos. Teniendo el entendimiento entenebrecido, dice, verso 18. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ellos, hermanos, andan en la vanidad de su mente. Andan con cosas sin sentido, todo lo que ellos hacen, todo lo que ellos prosperen. No tiene un valor permanente, un valor real, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen el entendimiento entenebrecido, su percepción, su razón, su imaginación, hermano. Todo el proceso de pensar y de entender lo tienen sin luz. El pastor Raúl la otra vez nos decía que y bien nosotros a veces se nos pasa por alto esto, que cuando llega la luz del sol se ilumina todo. Todo lo que estaba en oscuridad, que yo no veía en la noche, ahora lo veo de día. Entonces puedo ver que algo está sucio, puedo ver que esto está desordenado, y entonces se puede tomar carta en el asunto, puedo limpiar lo que está sucio, puedo ordenar lo que está desordenado. ¿Cierto? Y nosotros como hijos de Dios hemos venido a la luz, que es Cristo. Pero ellos están sin luz. Por eso andan así, en la vanidad de su mente, porque no tienen la luz. Pero ajenos de la vida de Dios, dice por la ignorancia que en ellos hay, ¿ya? Ellos están ajenos a la vida que está caracterizada por la verdad, por la justicia, por la santidad. Están totalmente ajenos, no participan de esto. Pero ¿por qué? Porque no quieren. Esa es la idea que me da aquí. Porque no quieren. No quieren dejar su pecado. Es por eso que no quieren venir a la luz. Dice, y esta es la condenación. Juan 3, versos 19 y 20. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Por qué? Para que sus obras no sean reprendidas. A ellos no les gusta la corrección. No les gusta que haya alguien por sobre ellos que les diga qué es lo que es bueno y no. Sino que ellos toman ese trono, ese lugar que no les corresponde. Y ellos quieren decir según su criterio qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No según Dios.
Hermano, son duros. Y nosotros antes también éramos así. Duros, como dice el pastor Raúl. Duro. Basta solamente con encender la televisión y usted ve que les dicen, anden, protéjanse, pónganse mascarilla. Pero que andan allá afuera. No, a mí nadie me manda, no me van a hacer ponerme mascarilla. Delante veía la noticia y veía que había un tipo que, porque el chofer le dijo que andaba sin mascarilla, que tenía que colocársela, fue y lo apuñaló. Y es porque rechazan, no quieren que nadie los mande. Quieren dirigirse ellos según su propia voluntad, según lo que ellos piensan que está bien. Y piensan que rebelarse contra todo aquel que está en autoridad. Oh, ellos son como... No se someten, no son sometidos. Son choros. Pero él no es así como nosotros aprendimos. Ellos son duros, son tercos. Nosotros antes lo éramos. Lo éramos. Y es por eso que ahora, a través de esta epístola, Pablo les habla primeramente a ellos, los efesios, que habían salido, al igual que nosotros, del mundo. Y que años y años viviendo de la misma manera, teniendo las mismas costumbres. Ahora, en esta nueva vida, todo es diferente. Tenemos que andar de manera diferente. Todo es nuevo. Por lo tanto, tenemos que andar diferente. ¿Ya? Entonces ellos son así porque están sin la luz. No vienen a la luz porque no quieren venir. Es porque no quieren. La otra vez cuando salíamos a predicar a la calle, el 1 a 1, había muchos que decían, no, yo no creo en ese Dios. No. ¿Sabes qué? Yo también creo, a lo mejor un poco, pero no quiero porque voy a tener que ir a la iglesia. Y no, es que a mí me gusta tomarme mi traguito, no lo puedo dejar. No, es que voy a tener que dejar de ir a las fiestas. No les gusta, no quieren. Es por eso que rechazan la verdad. No vienen a la luz porque lo que ellos quieren es buscar lo malo. Se deleitan en lo malo. Y no quieren que nadie les diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Eso es lo que pasa, la dureza del corazón del hombre. Y dice aquí, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, hermano, después que se rechaza la verdad, algo ocurre. Al igual que la piel, que luego de un cierto tiempo empieza a crear dureza, después ya es insensible al dolor. Lo mismo pasa con el pecado. Cuando yo más me deleito en el pecado, cuando yo rechazo la verdad, mi corazón se endurece y pierdo toda sensibilidad. Y es así que termino ya pasando el límite. ¿Por qué? Porque al perder la sensibilidad al pecado, se entregaron a la lascivia. ¿Y qué me habla de lascivia? La palabra original, aselgeia, que me habla de libertinaje, de obscenidad. Me habla de una indecencia que ya no les da vergüenza nada. Y es así como lo podemos ver afuera. Basta con salir a la calle, por ir a cualquier lugar. Y usted se va a dar cuenta de que hay muchos que ya no tienen vergüenza de las cosas inmorales que andan haciendo. Ya no hay vergüenza, no tienen vergüenza. Y se ponen insensibles, ya no ven, no distinguen lo bueno de lo malo y se dejan llevar por eso. Ellos escogen ese camino. Pero ¿cómo van a escoger ellos ese camino? Sí. En el Salmo 81:12 nos habla acerca de eso. El Señor dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Dios los deja. Y eso es lo mismo que también se nos enseñó en Romanos. El pastor está predicando de Romanos. La otra vez cuando nos leía, nos exhortaba acerca de Romanos capítulo 1, verso 28 al 32, cuando nos decía, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres,
necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, hermano, escuche, no solo las hacen, y nosotros podemos dar certeza de esto, sino que también se complacen con los que las practican. ¿O no ha visto usted que al mundo le gusta ver cuando alguien se está peleando? Cuando están gritando, lo primero que hacen las señoras, salen a la calle a mirar quién está peleando, quién está gritando. Y no solamente eso, sino que también todas estas cosas, a lo mejor ellos no las hacen, no andan así tal cual como dice ahí, pero se deleitan en que otro lo haga. Se lo ven, incluso a lo mejor no salen afuera, pero se sientan a verlo en la televisión. Se sientan a buscarlo por internet. Y se gozan, se ríen. Y al final llegan a ser, ¿qué? Inconsecuentes. Porque lo que ellos dicen no corresponde a lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen, pucha, qué malo, sobre todo en redes sociales, que de repente se ven ahí videos de gente que maltrata a los ancianos, y dicen, ¡ay, que son malos con los ancianos! Pero miren cómo los tratan, cómo son así con el tatita. Pero ¿y ellos? Cuando andan en la micro ni siquiera son capaces de darle el asiento a la señora viejita, al tatita. E incluso le enseñan a sus hijos a tratar de vieja a la gente, a no tener respeto por los demás. Se enojan cuando quizás sus hijos se salen a la fiesta a tomar o llegan todos, como podemos decir, curados a la casa. Pero ellos, desde que esos eran chiquititos, esos niños eran pequeñitos, en su casa, ¿qué hacían? A vista y paciencia de todos, tomaban y hacían fiesta. Son inconsecuentes. Pero ¿cómo se drogan? ¿Cómo se drogan? Miren cómo están botados eso ahí, están todos cochinos, pero miren. Malgastaron todo su dinero ahí, su vida. ¿Cómo pueden andar así? Pidiendo los autos, miren esas cabras, como les dicen. ¿Cómo el vicio los puede dejar así? Pero no son capaces de analizarse y darse cuenta de que ellos también tienen vicio. De que también a lo mejor no fuman drogas, pero también fuman cigarros o están alcoholizados. La cosa es siempre apuntar al otro, culpar al otro, pero no se dan cuenta de que ellos mismos están siendo inconsecuentes con lo que dicen y lo que hacen. Ellos son así porque no tienen a Dios, porque están ajenos de la vida de Dios y es voluntario. Es voluntario. No quieren venir a la luz, no quieren oír, no quieren recibir la verdad. Se niegan a recibir a Cristo. Se niegan. No lo quieren. No quieren que alguien les diga quién está bueno y quién está malo. Pero nosotros sí. Y Pablo quería que ellos entendieran que hay una gran diferencia entre aquellos que no conocen a Dios y aquellos que sí recibieron el Evangelio. Hay una gran diferencia y que no tenemos por ningún motivo que estar tratando de ser aprobados por ellos. Que no, que son canutos. No, voy a dejar de ser así para que no me digan canuto. No. Tú sigues firme y adelante, porque somos diferentes. Y no importa que te digan canuto, no importa que te digan aleluya, porque a lo mejor tú no fuiste a saquear. Porque a lo mejor tú te subes a la micro y tú pagas tu pasaje. Son cosas tan mínimas. Tan mínimas. Pero somos diferentes. Somos diferentes. Hay un abismo. No podemos tratar de estar buscando la aprobación de ellos, sino que si queremos buscar la aprobación de alguien, que sea de Cristo. Que sea de presentarnos delante de Él, que es un verso que me gusta mucho. Como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad. Busquemos la aprobación de Dios, no del mundo. No del mundo. Porque ya no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de aquí. No somos de aquí. Nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. En los cielos. Verso 20 y 21.
Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y ahora yo le puedo preguntar, hermano, ¿cuándo fue que los efesios vieron a Cristo? Los efesios vieron a Cristo cuando aquel ministro que fue y les llevó el evangelio no adulteró la palabra. Los efesios vieron y oyeron a Cristo a través de la vida de aquellos que son fieles al Señor, que no adulteraron, que transmitieron el mensaje tal cual fue la intención del Espíritu Santo y no lo torcieron. Fue ahí, ellos aprendieron de Cristo a través de Pablo. A través de Pablo, que mismo Jesús le dio la autoridad, como le decía adelante. ¿Ya? Entonces, cuando sucede esto, cuando somos fieles al Señor, cuando nos presentamos delante de Él como obreros que no queremos avergonzar el nombre del Señor, queremos que el nombre del Señor sea glorificado, queremos buscar su gloria y no la propia, la palabra produce algo en ti, produce algo en mí, porque es Cristo mismo hablando al corazón del hombre. ¿Ya? ¿Y qué es lo que Cristo le enseñó? Como les decía delante, ahora se nos dice aquí, verso 17, que ya no andéis como los otros gentiles, ¿cierto? Pero también nos decía en el verso 1, que es el clave para poder entender esto, todos estos capítulos del 4 al 6, es el clave, y dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. O sea, que no andemos como los gentiles, pero andemos conforme al llamado que Él nos hizo. Eso es lo que Cristo nos enseña. Que ya no andemos como los demás, que seamos santos porque Él es santo, que lo sigamos a Él, que ya tenemos un camino por el cual andar y es Cristo, que ya tenemos una verdad que seguir. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Que ya tenemos una vida que nos dio, ¿quién? Cristo. Es Cristo, Cristo, Cristo. Ese es el camino que nosotros debemos de tomar. Y entonces, cuando Pablo me dice aquí, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea, si hacemos algo contrario a lo que la Escritura nos enseña, lo aprendimos al mundo, no a Jesús. Y eso también me está hablando, dice, si en verdad le habéis oído, aquí hay algo que es falso. No está hablando de un cristianismo falso, de aquellos que profesan serlo, pero su corazón está lejos del Maestro, está lejos de la luz. Lo profesan de labios, pero su corazón está lejos de Él. Si alguno ama al mundo, como exhortaba nuestro hermano Matías el otro día, el día jueves. Señor, yo decía, Señor, algo nos quieres decir, sobre todo en medio de esta cuarentena, que muchos no nos hemos podido congregar, que estamos en nuestros hogares, que quizá, bueno, el que tenga la bendición de poder tener su hogar completo, que sean cristianos, gloria a Dios, porque no va a tener impedimento. Bueno, está nuestra vieja naturaleza, que igual quiere dominar, como lo vamos a ver más adelante, pero aparte de la vieja naturaleza, aquellos que tenemos familias que no completamente es cristiana, se genera ahí más presión, hay una lucha más intensa, y vamos a tener batalla, pero tenemos que tener la esperanza, tenemos que tener la firmeza de que las cosas que nosotros quizá aprendimos en la iglesia, es momento de ponerlas en práctica. Quizá muchos de nosotros decíamos, no paso mucho tiempo en la casa, estoy más en la iglesia, pero ahora es momento de poner en práctica todo eso que aprendimos. Ahora es momento de buscar más a Dios intensamente, de que si antes lo buscaba, ahora lo busque más. Lo necesito más. ¿Por qué? Porque ahora voy a estar en mi casa con personas que no son hijos de Dios y yo quiero que sean ganados para Cristo. Entonces es necesario que yo permanezca en Cristo, si no la antigua yo va a querer salir.
Y esa ya, como vamos a ver más adelante, ya está frita, no tiene arreglo. Entonces, mientras yo más permanezco en Cristo, más los demás van a ver a Jesús en mí. Más lo van a ver. Es por eso que nos dice aquí que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Somos diferentes. Y ellos tienen que ver que somos diferentes. Que nuestra forma completa de ser es porque somos diferentes. Y no es porque yo lo diga de una forma moral, no es que tienen que dejar de ser así porque somos cristianos nomás. No. Sino que es debido al alto llamado que Dios nos hizo. Tenemos una vida nueva. Una vida nueva. ¿Ya? Entonces, tenemos que aprender a vivir conforme a esta nueva vida. Tenemos que aprender a vivir conforme a esta nueva vida. Como les decía adelante, tuvimos años con el antiguo chip, pero ahora tenemos que renovarnos. ¿Ya? Tenemos que ser diferentes, que como dice, como lo otra vez me queda grabado cuando el pastor Raúl decía, si la palabra es viva, ¿ya? Tiene que producir algo en mí. Entonces, esto cuando me dice aquí que tenemos que ser enseñados por Cristo, conforme a la verdad que está en Jesús. Me está queriendo decir que yo el conocimiento que voy adquiriendo acerca de Cristo tiene que producir algo en mí. No basta solamente con que yo me sepa la Biblia, tapa a tapa, ¿no? Si yo la leí 3 veces, no basta. Tiene que producir algo en mí. Es un cambio que se produce en mi interior, a medida que yo permanezco en Cristo. Se va produciendo en mi interior un cambio y ese cambio interno se va manifestando a mi exterior, perdón. Se manifiesta a mi exterior y se manifiesta al final, se ve en toda área de mi vida. ¿O no nota un cambio en su vida usted desde que recibió a Cristo? Al anterior, antes de Cristo y después de Cristo, nosotros hacemos unos stickers ahí, pero usted nota una diferencia en su vida de haber estado antes sin Cristo, una vida sin Dios, como los otros gentiles, ahora que usted está en Cristo. Con Cristo y sin Cristo. ¿Nota usted un cambio? Tiene que haber un cambio. Mi forma de pensar, de moverme, mi confianza es diferente. Hermano, el mundo hoy día está todo histérico. Andan todos histéricos con el tema del coronavirus. Y esto no quiere decir que nosotros no tengamos que poner atención. Tenemos que tomar consejos. Son las autoridades que Dios puso sobre nosotros. Tenemos que tomar consejos. No estoy diciendo lo contrario. Pero tomo consejo, pero no me pongo histérico. ¿Por qué? Porque confío en Cristo. Y sé que Él algo va a hacer. De que no estamos solos, no estamos huérfanos. Él lo dijo. Y lo dijo. Cuando dijo que no os dejaré huérfanos, recuerde el momento en cuando lo dijo. Lo dijo cuando Él estaba a punto de morir. Lo dijo cuando Él les anunció a sus discípulos que lo iban a traicionar. Pero aún así Él les hace la promesa y les dice, no los voy a dejar huérfanos. Conozco sus debilidades y conoce nuestras debilidades. Conoce que somos bien duraznos. Somos porfiados. Lo conoce. Él lo sabe. Entonces, ese conocimiento, mientras yo más vengo a Cristo, más voy a querer parecerme a Él. Más voy a querer. Mientras más dificultades vengan, voy a buscar la paz de Cristo. Porque ya tengo la paz con Dios por medio de la cruz. Ya hice las paces con Dios por medio de Cristo, por gracia. Pero ahora Cristo me provee a mí, a través de las dificultades, su paz. Que no tiene que ver con que yo tenga, con que no tenga, con que me vaya bien, con que me vaya mal. Sino que una paz interior, una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué estoy teniendo miedo? ¿Qué me está pasando, Señor? Quizás me estoy alejando de Él. Porque Él me dijo que mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz os dejo, perdón. Mi paz os doy. Si Él no dio su paz, ¿por qué estoy teniendo miedo? ¿Por qué estoy turbado? ¿Por qué ando tan histérico con todo esto? Como bien les decía, no quiere decir que no tome cartas, no tengamos cuidado. Tenemos que hacer caso. Pero que eso no me lleve a mí a una histeria como andan los demás. Somos diferentes a los demás. Porque ellos están sin Dios, ¿nosotros le creímos o no le creemos? Ahí está la pregunta. Y es por eso que Pablo nos dice en el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Ya está viciado ese. Anda conforme a los deseos engañosos.
Y cuando me habla de esa palabra vivir, en la palabra original anástrofe, que me habla de mi comportamiento y la forma en que yo conversaba, ya no tienen que ser igual a como yo la andaba antes. Como yo me comportaba, ya no tengo que andar igual. Como yo conversaba antes, no tengo que conversar igual. Tiene que haber un cambio en mí, ¿ya? Y ese viejo hombre no tiene solución, no cambia, como les decía, está viciado, no tiene remedio. Y por eso nos dice que tenemos que despojarnos. Despójate de ese viejo hombre, despójate. ¿Y cómo voy a despojarme? Cristo ya lo hizo. Dice en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es por eso, hermano, que nos podemos despojar de él, porque ya no nos gobierna, ya no nos manda, aunque trata de hacerlo. ¿O no le ha pasado? Que cuando le pasan situaciones, y sobre todo ahora que estamos todos en la casa y de repente chocan ahí con los temperamentos, quiere aparecer el viejo hombre y responder de acuerdo a como respondíamos antes. Pero nos acordamos de Cristo, que nos llama a ser diferentes, que si alguien me hace daño, tengo que perdonar. Que si me siento mal, tengo que entender de que ellos no conocen a Dios. Y también tenemos que saber, bueno, y recordar que hay un mundo espiritual que nos rodea. Cuando dice que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados con potestades, principados, huestes de las tinieblas. Pero muchas veces se nos olvida porque nos dejamos llevar por las situaciones que se nos presentan, ¿ya? Y es por eso que nos podemos separar de todo esto. ¿Por qué? No nos puede obligar, no nos puede mandar, porque ya no nos gobierna. No tenemos que dejar que tome el control, porque ya somos libres. Y hay muchos que decimos, somos libres, ya no. Pero muchas veces se distorsiona ese somos libres. Somos libres, sí somos libres. Porque dice en Juan 8:36, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el Hijo nos libertó, ¿cierto? Pero esa libertad no es libertinaje. Hay un abismo de diferencia en eso. Que me lo habla en Judas, verso 4. Hay un abismo de diferencia. La libertad que Cristo me habla es para que yo ande conforme al llamado que Dios me hizo. Soy libre para andar, para responder al llamado que Dios me hizo. Esa es la libertad que me está hablando. Y ese es realmente un balde de agua fría para todo aquel que se ha desviado o que quiere desviarse en mentalidad. Si quiere hacer algo diferente a lo que aquí está, al mundo lo aprendió, no a Cristo. Pablo lo dijo aquí. Y Pablo tiene la autoridad, esta palabra está revestida de autoridad. Cristo mismo se la dio, es Cristo mismo hablando. Es por eso que se nos dice que nos despojemos de este viejo hombre que ya no tiene solución, pero que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, de vuestra mente. Eso me quiere decir que mi disposición ahora está en ser transformado. Que si bien la mente entenebrecida, como les decía delante, los sentimientos, emociones, forma de pensar, de sentir, disposición, inclinación moral, es diferente de los que no tienen luz, la luz de Cristo, a nosotros que sí tenemos la luz. Ahora, todas esas cosas en nosotros cambiaron. Mi forma de pensar, de sentir, mi disposición, van a querer ser más como Dios, ¿ya? Y es por eso que dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Y esto me habla de una reeducación. Que lo que yo antes tenía por enseñado a mí, hay que hacerle un reset. Hay que sacar todo eso. Tengo que llenarme de Dios, buscar de Dios. Tener más comunión con Él. Que a medida que yo voy teniendo más conocimiento de Él, voy confiando más en Él, lo busco más a Él y soy más dependiente de Él. Mientras más luz tengo del Evangelio, mi mente se va renovando, va cambiando todo eso, va cambiando, porque con el Evangelio todo cambia, porque es una palabra viva y tiene que producir algo en mí. ¿O no lo ha producido en usted?
renovados y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos una nueva naturaleza que está operando en cada uno de nosotros. Y es por eso que no podemos andar como antes. Y como les decía antes, no se trata solamente de un cambio moral. Porque usted mismo puede tener un vecino por ahí, o quizás de algún conocido, que a lo mejor era drogadicto o dado algún vicio, alguna costumbre en particular, y ha querido rehabilitarse. Y a lo mejor ahora lo vemos mejor. Pero ese es un cambio moral. Su corazón, si no tiene a Dios, no tiene una verdadera permanencia, una verdadera firmeza. Entonces, esto me está hablando de una vida diferente, ¿ya? Y que tenemos todo nuevo, mi forma de pensar, de sentir, de andar, de hablar, todo es nuevo y muchas bendiciones también espirituales que antes no teníamos, son nuevas. Y las tenemos en Cristo. Y muchas veces no las usamos porque las desconocemos. Pero a medida que vamos buscando más de Dios, más confianza, más vamos a estar con Él. Y más vamos a compartir de Él. Y más Cristo va a ser reflejado en mí. Es por eso, hermanos, yo los invito a que se despojen, a que se renueven y se vistan. Y esta idea me da a sacarse una ropa vieja, sucia, y ponerse una ropa nueva. Pero eso yo no lo puedo hacer por mí mismo, sino que eso ya ocurrió en el momento que el Hijo de Dios dio su vida por mí en la cruz. Él me despojó del pecado, ya no gobierna en mí, quiere mandar, pero no debo dejar que mande. Así que no dejes que mande. Cuando pases dificultades, no dejes que aparezca el viejo hombre, la vieja, antigua tú. No dejes. Y quiere mandar, viene con autoridad, pero tiene que salir. Porque ahora somos una nueva creación. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Amén. Así que, hermanos, es por eso que tenemos que buscar más de Dios. Tenemos que permanecer en Él, lo necesitamos. Y si nosotros lo necesitamos, imagínense más cuánto lo necesitan los de afuera. Es por eso que ahora en estos momentos es cuando más tenemos que doblar nuestras rodillas y nos cuesta. Pero ayúdanos el Señor a poder doblar nuestras rodillas, a tener el corazón dispuesto, a poder orar por nuestros vecinos, por los que nos rodean, por aquellos que quizás están histéricos y quizás llegan a explotar con todo este tema. Y con muchas situaciones más, problemas, porque este tema no solamente es la enfermedad en sí, el virus en sí, sino que trajo también que muchos van a quedar sin trabajo, que no saben qué va a pasar con los estudios, ni nada de eso. Todo quedó parado prácticamente. Y hay muchos que quizás están perdiendo la esperanza, pero nosotros tenemos que confiar. Dios algo va a hacer. Y tenemos que esperar en Él. Y para poder descansar en Él, tenemos que venir a Él y confiar en su palabra. Que nuestro pensamiento, todo nuestro interior sea transformado de acuerdo a su palabra. Y ayúdenos el Señor a permanecer porque lo necesitamos y muchas veces viene a nosotros una amnesia temporal. Nos olvidamos de que somos hijos de Dios. Nos olvidamos de que tengo tanta riqueza a mi favor. Nos olvidamos de quién somos y a qué propósito tenemos y a dónde vamos, se nos olvida. Pero ayúdenos, Señor, a que no entremos en ese estado de amnesia. Se me olvida muchas veces que el hermano que es porfiado y que de repente nos saca los chorros del canasta está siendo transformado igual que yo. Y que este es un proceso en el cual todos vamos en el mismo camino y que al final todos vamos a estar juntos con Cristo para siempre. Pero se nos olvida, pasamos por esta amnesia. Se me olvida que los que están allá afuera están así porque no tienen a Cristo. Se me olvida que yo también salí de ahí. Pero ayúdenos el Señor a que podamos entender de que somos diferentes, de que no podemos estar buscando la aprobación de ellos. Tenemos que buscar la aprobación de Dios y querer ser transformados a Él, para que Él sea reflejado en nuestra vida. Hermanos, entendamos que el Evangelio todo lo cambia. Y eso quede tallado aquí, escrito en el corazón. Que no seamos oidores olvidadizos, sino que amemos en verdad a Dios y nos ayude Él a poder amarle y a poder permanecer. Amén. Porque, hermanos, tenemos que recordar que el que habita en la eternidad
Se hizo algo que antes nunca fue. Él se hizo hombre. Se hizo hombre por ti y por mí. Y por todo aquel que crea en Él. Por todo aquel que crea en Él. Que aunque la gente hoy está asustada por este virus, y no es para menos, no es para menos, pero a veces le tienen más miedo a eso que al juicio de Dios. Le tienen más miedo a eso que a Dios. Oremos por ellos. Porque de ahí nosotros salimos. Nosotros también éramos más duros. A lo mejor ahora somos duros, pero no tanto. Pero antes éramos más. Que nos ayude el Señor a poder permanecer en Él, para poder orar por ellos y pedirle por ellos. Y también por nosotros, para que no flaqueemos. Amén. Así que vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia para darte gracias, Señor. Darte gracias, Dios mío, por esta palabra. Que sea de aliento, Señor, a aquel que está siguiendo firme tu palabra. Para que continúe, para que no se canse, Señor. Para aquel, Dios mío, que se ha desviado, pueda recibir consejo. Y quizás sea momento de que se detenga y te pida perdón. Que en este momento te pida perdón porque te ha fallado. Con su comportamiento, con su forma de hablar, Señor, la forma en que conversa, las cosas que ha visto, Señor, y se nos olvida que los demás son así, porque no te tienen a ti, que hacen lo que hacen, temen lo que temen, andan en lo que andan, sienten lo que sienten, dicen lo que dicen, enseñan lo que enseñan, porque no te tienen a ti, porque no tienen la luz, Señor, están sin esperanza, están con un vacío, Señor. Creen que lo tienen todo, pero en realidad no tienen nada. ¿De qué le sirve al hombre tener todas las cosas si pierde su alma, Señor? Te rogamos por ellos para que te conozcan. Y sobre todo, Señor, a través de nosotros, que hoy estamos muchos, Señor, en nuestras casas, que no podemos ir, Señor, al lugar físico donde nos juntamos, acostumbrados, Señor, a poder estar ahí adorándote, bendiciendo tu nombre junto con toda la hermandad. Y que lo echamos de menos, Señor, que lo echamos de menos. Poder estar con ellos, lo echamos de menos. Pero hoy, Señor, tú nos has puesto aquí, en esta situación, y tú tienes un propósito. Ayúdanos, Señor, a poder entenderte a ti y poder, Dios mío, descansar en que tú eres un Dios todopoderoso, pero también eres sabio ante todas las cosas, Señor. Y que tú todo lo tienes en control. Toca los corazones, Señor, que esta palabra, Señor, traspase, llegue ahí a la parte más profunda de aquel que lo oiga. Y si no te conoce, Señor, te pueda conocer. Te damos gracias, bendito Rey, por este precioso momento. Y bendice, da fuerza, renueva a tu Rey, para que podamos permanecer. Ayúdanos a entender que somos diferentes y a buscar tu aprobación y no la del mundo. Ayúdanos, Señor, en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.